Esta es una producción de la Iglesia Gracia Soberana Durango. En esta ocasión traemos para ti la serie Hechos, los inicios de la Iglesia, por el pastor Christian Tucker. Iglesia Gracia Soberana Durango. Búsquenos en Facebook. O nos hemos sentido desalentados por diferentes situaciones de la vida. Creo que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos caído en una de esas posturas. Nos hemos desanimado, nos hemos desalentado, y hay alguien o hay quienes, ¿verdad?, llegan hasta el punto de la depresión. Y muchas de esas ocasiones en las que caemos en esas posturas, creo yo, ¿verdad?, que la mayoría de esas ocasiones son generadas porque tenemos altas expectativas de la vida. En otras ocasiones es porque tenemos altas expectativas de las personas. Creemos que las personas van a responder de una manera y cuando no vemos que la gente responde de esa manera, nos desanimamos. En el trabajo, los que son jefes, ¿verdad?, y cuando ven que sus empleados no responden, entra uno en la desesperación. Yo muchas veces como pastor me he desanimado y me he desalentado, y a varios de ustedes les he tenido que hablar pues, para expresarles cómo me siento. Y me han dado palabras de ánimo, y la misma Escritura nos ha dado palabras de ánimo. Así que esta tendencia al desánimo es porque no cumplen o no satisfacen nuestras expectativas. Y la tendencia siempre es caer al desánimo, al desaliento y a la depresión. Y obviamente esto nos lleva a querer vivir vidas aisladas, sin que nadie se entere, sin que nadie nos ayude y sin que nadie haga nada por nosotros. Porque tristemente dentro de ese desánimo, de ese desaliento y de esa depresión, creemos que nosotros solos podemos salir de ello. Y lo que el día de hoy vamos a ver no es tanto la cura hacia la depresión, hacia el desaliento, hacia el desánimo, pero sí vamos a encontrar dentro del texto cómo es que a través del Espíritu Santo y a través de la vida del apóstol Pablo, tú y yo podemos aprender a cómo hacerle frente a esas expectativas de la vida y cómo responder de manera correcta cuando las cosas no salen como tú quieres. Nosotros a veces tenemos expectativas con nuestros hijos, ¿verdad? Y conforme van creciendo nos damos cuenta que no respondieron como nosotros queríamos. Amigos, ¿verdad?, que teníamos expectativas en ellos y no respondieron como nosotros queríamos. Gente que pensábamos, en mi caso, que podrían ser hombres que podían servir aquí en la iglesia, sirviendo a los hermanos, y que por X o Y situación de la vida, vemos que no era de esa manera. Yo tenía ciertas expectativas y caíamos en desánimo. ¿Qué te tiene desanimado el día de hoy? ¿Qué te tiene deprimido, si es que estás deprimido? ¿O qué es aquello que ha desalentado tu vida, que todavía te encuentras ahí, que dices, no sé ni cómo hacer en esta situación? Eso es algo que el día de hoy queremos ver en el apóstol Pablo. Pablo llegó a un punto en su vida donde comentaba con alguien en la mañana, creo que tristemente a veces estereotipamos al apóstol Pablo como el superapóstol, como aquel que supo sufrir bien, aquel que siempre respondió bien ante la gente. Y hoy vamos a ver un episodio donde el apóstol Pablo respondió igual que tú y yo ante una situación. Iracundo, enojado, abrió su bocota, así le fue. Pero en medio de todo eso,
de esa desesperación, posiblemente de ese desaliento, de que las cosas no le salieron como él quería, de que él iba con una expectativa y una expectativa dada por Dios. Ve a Jerusalén porque ahí vas a compartir del Evangelio y después vas a ir hasta Roma. Y probablemente para alguien en nuestros días una palabra de Dios así lo veríamos como el éxito ministerial. Dios me habló, quiere que vaya a Durango, que yo predique, vamos a ver el Evangelio expandirse en Durango y después de ahí quiere que me vaya a, no sé, a Torreón. Entonces, con una expectativa gloriosa y hermosa uno puede llegar a Durango. Posiblemente Pablo traía esa expectativa de, híjole, el Señor me mandó a Jerusalén, sí voy a sufrir, pero va a ser algo glorioso y después de ahí voy a ir a Roma. Tristemente, la realidad fue otra. Sí llegó a Jerusalén, sí sufrió, sí predicó, sí llegó a Roma, pero no hubo un solo convertido que Lucas registre en el libro de Hechos. Una sola conversión desde que Pablo llegó a Jerusalén no vemos registrada en el libro de Hechos. Y es muy probablemente que Lucas haya visto al apóstol Pablo todo agüitadillo, diciendo, bueno, pues que el ministerio no es un ministerio de éxito. ¿Dónde están las multitudes que aquí el Señor prometió? Pero Dios tenía otra cosa planeada. Antes de entrar ahí, quiero traer un poquito de contexto histórico de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, en cada narrativa que nosotros vemos en el libro de Hechos, vemos cómo el lugar donde Jesús fue a predicar y hasta el lugar donde Pablo y Pedro y Juan y Jacobo estuvieron predicando, siempre fue una ciudad que rechazó el Evangelio. El Evangelio comenzó a ser rechazado con Jesús mismo cuando comenzó su ministerio terrenal. Tú lo veías predicar en las sinagogas y siempre querían ser apedreados, tenía que salir corriendo, pero él mismo dijo que no había profeta con honra en su propia tierra. Pero después de eso, el rechazo comenzó a extenderse hasta el día de Pentecostés. Todavía en Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, la gente comenzó a rechazar el Evangelio y a los mismos cristianos diciéndoles que era gente que estaba borracha. No comprendían lo que estaba pasando ahí, aunque Pedro después dio un gran sermón y se convirtieron 3,000 personas en ese día, la mayoría de todos comenzaron a rechazar el Evangelio. Vemos una vez más el rechazo del Evangelio con Pedro y Juan cuando son encarcelados por la sanación de un cojo, un hombre que tenía años ahí, que el pueblo era testigo de la enfermedad, cómo Dios lo levantó. Pedro y Juan lo mandan al templo a que presente sus sacrificios, a que sea testimonio delante del Sanedrín o de los fariseos, de los que estaban ahí. Y lo único que nosotros vemos es cómo ellos rechazan el Evangelio, toman a Pedro, toman a Juan, los meten en la cárcel y les obligan a no volver a hablar del Evangelio. Y cuando salen de la cárcel, lo primero que ellos dicen es, pues gracias a Dios por tenernos por dignos de sufrir por el Evangelio. Y no podemos obedecerles a ustedes antes que obedecer a Dios. Pero el Evangelio fue rechazado una vez más. Después vemos a todos los apóstoles encarcelados en el concilio de Jerusalén, Dios interviniendo, salvándolos por medio de un ángel, y encontramos a Gamaliel, el maestro del apóstol Pablo, trayendo una palabra al Sanedrín diciéndoles que tuvieran cuidado de detener a estos hombres porque muy probablemente se encontrarían luchando contra Dios. Pero el Evangelio una vez más fue rechazado por los judíos. El rechazo no paró. Esteban se levanta, da un sermón precioso acerca de la persona de Jesús y la gente respondió con su muerte y terminó siendo apedreado. Pablo dando el voto de sentencia sobre la vida de Esteban,
Ahora él comienza a perseguir a la iglesia, empieza a matarlos, empieza a seguirlos, a traerlos con cartas, rechazando él el mismo evangelio. Más adelante Lucas nos narra cómo Herodes Agripa, con el afán de agradar a los judíos, toma a Jacobo y a Pedro, los encarcela, y a Jacobo, por el simple gusto de darle de qué hablar a los judíos, toma a Jacobo y lo mata porque quiso nada más. Pedro es encarcelado y una vez más el evangelio es rechazado. Pablo ahora llega a Jerusalén con una palabra de Dios: te es necesario ir a Jerusalén a predicar el evangelio. Pero le da una palabra a través de Agabo, donde él iba a sufrir. El Espíritu Santo habla por medio de profetas que no vayan ahí, les da a entender lo que iban a sufrir. Sus amigos le dicen: no vayas, por favor. Él llega, se encuentra con unos judíos de Asia, gente mitotera, lo vieron allá y dijeron: vamos a matarlo, y definitivamente lo agarraron, lo quisieron matar, hasta que el tribuno o el comandante romano, movido por Dios, va a rescatar a Pablo. Y ahora, una vez más, en este pasaje que vamos a ver, tiene la oportunidad de presentar el evangelio a los altos mandos de la élite judía, y lo que se va a encontrar una vez más es el rechazo al evangelio. Y quiero hacerte una pregunta: ¿cómo te sentirías tú si lo único que recibes de la gente con la que convives todo el tiempo es rechazo? ¿Cómo te sentirías? Posiblemente alguien dice: a mí no me afecta, porque aún dentro de nuestro pecado pues somos orgullosillos, ¿verdad? A mí no me afecta. Pero te afecta. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sientes cada vez que toda la gente, tus propósitos, tus planes, todo lo que tú haces, termina con gente rechazándote, odiándote, no haciéndote caso? Y parece ser como que tú dirías: estoy desperdiciando mi vida con esta gente. ¿Por qué estar invirtiendo mi tiempo con gente que ni es agradecida, ni quiere responder, ni quiere nada con Dios? Bien, Pablo podía pensar así. Yo he pensado así: Señor, ¿por qué invertir tanto en nuestras vidas? Pues cuando la gente, Señor, no responde. Desánimo y desaliento. Versículo 30 del capítulo 22. Ahí hemos titulado al sermón del día de hoy: ante las dificultades de la vida, ten ánimo. Ante las dificultades de la vida, ten ánimo. Rápido, un contexto. ¿Cómo es que llegamos aquí? Pablo llegó a Jerusalén. Jacobo, por consejo de Jacobo, se junta con otros judíos para cumplir el voto nazareo, para que esto sirviera como testimonio de que aquel que predicaba el evangelio de la gracia también amaba la ley de Dios, buscaba servir al Señor y buscaba mostrar que la ley de Dios también la podemos obedecer, no con el sentido de buscar la justificación de parte de Dios, sino con el deseo de vivir ordenadamente, que es como Jacobo le dice a Pablo: haz esto para que la gente pueda ver que tú también vives ordenadamente amando la ley. Pablo se junta con estos 4 hombres, va al templo, dice cuántos días iba a durar su purificación. En ese momento los judíos de Asia, esta gente mitotera que les hablaba, le echan mano al apóstol Pablo con el único propósito de matarlo y lo empiezan a acusar de 3 cosas. Este hombre enseña en contra del pueblo, este hombre enseña en contra de la ley de Moisés, que no hay que cumplirla, y este hombre ha profanado el templo metiendo a un gentil. Y esta era la única razón por la cual los judíos podían matar, y no ellos, porque ellos no podían matar, por eso siempre andaban buscando el apoyo de los romanos para deshacerse de la gente. Este era el único motivo por el cual el apóstol Pablo, ellos podían matarlo. Fue por eso que lo empezaron ellos nada más a golpear. En medio de esa turba,
El comandante romano o el tribuno, dependiendo de la versión que tengas, escucha que la ciudad está alborotada, mandan soldados, rescatan a Pablo de los judíos y lo llevan a un cuartel para ser interrogado. Y cuando Pablo iba a ser introducido al cuartel, le dice a este tribuno, ¿me permites decir algo? Recordemos la escena, no lo dice, pero no la podemos imaginar, todo golpeado Pablo, ensangrentado, pidiendo al comandante romano la oportunidad de predicarles el evangelio a todos los judíos, a toda la multitud, porque al fin y al cabo ese era el propósito del apóstol Pablo, que el evangelio fuera proclamado. Así que el evangelio es proclamado, pero tristemente a gente con un corazón endurecido, que ni siquiera permitió que Pablo concluyera la exposición del evangelio. Comenzó Pablo a dar su testimonio, la conversión como Dios había hecho, y cuando comenzó a hablar acerca de Dios me envió a los gentiles, dice que en ese momento la ciudad empezó a gritar, no es digno de vivir. Esto causó entonces que el deseo vehemente de matar a Pablo se volviera todavía mayor delante del pueblo. Así que Dios usa una vez más al comandante de Roma para salvaguardar la vida de Pablo. Y en este deseo del comandante de saber por qué habían golpeado a este hombre, él lo había confundido con un egipcio. Él pensó que habían tomado a un hombre que meses atrás se había levantado una revuelta, y cuando él le dice a Pablo, tú no eres esa persona, Pablo dice, no, yo no soy esa persona. Entonces vemos ahora al comandante romano y a Pablo en este versículo. Versículo 30 del capítulo 22 hasta el versículo 11 del capítulo 23. Al día siguiente, queriendo saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban, el comandante romano, lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran. Y llevando a Pablo, lo puso ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfecta. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen? Los que estaban ahí observando dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza y de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Se produjo entonces un gran alboroto, y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos discutían acaloradamente, diciendo, no encontramos nada malo en este hombre, pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Y al surgir un gran altercado, el comandante tuvo miedo de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Ten ánimo.
ante las circunstancias más difíciles de la vida, ten ánimo. Cuando las cosas no salgan como tú planeaste, ten ánimo. Cuando las cosas no salgan como tú deseas, ten ánimo. Porque hay una causa mayor en tu vida. Es la causa de Cristo. Dividí el pasaje en 4 puntos. Punto número 1. Vemos aquí al comandante que no sabe la razón por cual están enjuiciando al apóstol Pablo. Este comandante tiene nombre. Es el comandante Claudio Lisias. ¿Dónde lo vi? Ahí en la Biblia, en el capítulo 23, versículo 25. Claudio Lisias es el comandante que está a cargo de todo este juicio con el apóstol Pablo. Él no sabía nada de lo que estaba pasando. Él estaba confundido, lo había confundido con un egipcio y lo mandó a azotar para sacarle la información, ¿se acuerdan? Y en ese momento es que Pablo apela a su ciudadanía romana y dice, no te es lícito golpear a un ciudadano romano sin antes haberle hecho un juicio. Estos hombres con temor, con temblor, dice Lucas, que dejaron de golpearlo, lo metieron a la cárcel. Y es entonces que este hombre con esta intriga, todo perplejo, porque este hombre que hablaba griego, que hablaba arameo, que aparte de todo era romano de nacimiento, un hombre importante, aún no sabía por qué lo estaban golpeando. El comandante en ese temor, dice Lucas, que queriendo entonces saber la causa, fíjense cómo actuó. Versos atrás dice, yo quiero saber cómo es, azótenlo. Verso 30 dice, esto no va a funcionar. Dice que entonces lo soltó, pero entonces él lo que hace es convocar al Sanedrín. El Sanedrín, mi hermano, era el organismo religioso gobernante de todos los judíos en Israel. Su autoridad era definitiva en todos los asuntos que tenían que ver con la ley judía. Era la máxima autoridad religiosa. Por eso es que este hombre cita al concilio, porque él quiere que estos hombres empiecen a interrogarlo, empiecen a preguntar, empiecen a presentar argumentos, porque un día anterior no se había podido eso. Llama al concilio. El concilio estaba compuesto por tres personajes principales. Nosotros más adelantito vamos a ver a 2 de ellos, que son los saduceos y los fariseos. Pero el concilio estaba formado por los sumos sacerdotes. Eran la primera línea. Por ejemplo, Anás, ¿se acuerdan? Caifás, Ananías, el guardia del templo. Todos ellos formaban la parte de los sumos sacerdotes. Otra tercera parte estaban compuestos por los ancianos o los miembros de dinero de los judíos. Gente importante, Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo formaba parte. Él no era sacerdote, pero era de los de billete. Los metieron allá. ¿Se acuerdan de José de Arimatea? También era parte del Sanedrín. Y el tercer grupo eran los escribas. Los escribas eran la gente más experta en la ley judía. Y recordemos que el argumento de los judíos era, este hombre está hablando en contra de la ley. Está enseñando en contra de la ley. El romano quiere saber qué está pasando. El comandante romano quería saber de una vez por todas qué estaba pasando con este hombre, por qué toda Jerusalén lo quería ver muerto. Así que, dice el versículo 30, llamando entonces a todo el concilio, lo reunió y llevaron a Pablo y lo puso delante de ellos. Versículo 1. Esto nos lleva a que ahora Pablo va a tener un altercado, algo confuso, algo raro con un personaje importante que se supone que Pablo sabía quién era, pero que a su vez el texto nos dice que no sabía quién era. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, hermanos, hasta el día de hoy he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente
limpia. Pablo comienza su argumento de defensa con algo que posiblemente muchos de nosotros nos temeríamos a decir. He caminado hasta el día de hoy de una manera, con una conciencia limpia. ¿Cuántos podríamos decir algo así? Nadie. ¿Por qué Pablo podía decir algo así? ¿Pablo realmente tiene una conciencia limpia? Si tú haces una historia de su vida, un asesino, un golpeador, un blasfemo, hizo muchas cosas el apóstol Pablo, pero para este entonces él dice, yo he caminado delante de ustedes, o he vivido de una manera íntegra, una conciencia tranquila, una conciencia, pero me llama la atención porque el texto dice perfectamente limpia. No significa, Pablo no está argumentando algo, mi hermano. Pablo no está argumentando que él es una persona perfecta. Él no está argumentando que es una persona que nunca ha fallado, porque eso lo haría él una persona mentirosa. Él no está tampoco argumentando que todas sus acciones siempre han sido correctas. Lo que Pablo está argumentando es que al día de ese día en que él estaba ahí, él no sentía culpa por nada de lo que había hecho. Pregunta, ¿por qué? Lo hizo en ignorancia, pero eso no lo libra de la culpa. La ignorancia sigue siendo una culpabilidad. Pablo tenía dos cosas, Pablo sabía dos cosas. Él mismo le escribió en Romanos capítulo 8, versículo 1. Aquellos que están en Cristo Jesús, no hay condenación. ¿Y por qué no hay condenación? Versículos atrás. Porque la sangre de Cristo Jesús ha pagado por cada uno de los pecados que Pablo había cometido. Entonces él tenía la seguridad tanto del perdón de Dios en Juan capítulo 1, versículo 9, donde dice que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados, limpiarte de toda maldad. Romanos 8:1 dice, a los que estamos en Cristo Jesús, no hay condenación para esos. Por eso es que el apóstol Pablo se puede presentar delante de esos hombres y dice, hasta el día de hoy yo he vivido con una conciencia perfectamente limpia. Y no solamente vivía con una conciencia limpia. Vayan conmigo, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. No solamente vivía con una conciencia limpia, sino que también servía al Señor y a la iglesia con una conciencia limpia. 2 de Timoteo 1, 3. Válgame el Señor, ¿dónde está? 2 de Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, de noche y día, me acuerdo de ustedes en mis oraciones. Una conciencia irreprensible para con Dios y para con los hombres, de este hombre que caminaba intachablemente. Pero él no sentía esa culpa porque Dios había ya perdonado, porque como bien dicen, lo hizo en ignorancia, pero esa ignorancia no lo libraba de las consecuencias del pecado. Entonces él se presenta ante estos hombres y dice, yo he trabajado con limpia conciencia. Y esa limpia conciencia, dos textos más, porque no quiero que pensemos que nuestra limpia conciencia nos va a servir como una autojusticia delante de Dios. En 1 de Corintios capítulo 4, versículo 4, Pablo dice lo siguiente, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Tengo una limpia conciencia. No hay nada que me acuse. Mas no por eso estoy sin culpa. Pues el que me juzga es el Señor. Tengo una conciencia tranquila. No hay nada que me esté acusando. Pero no es una conciencia limpia que me presente justo delante del Señor. El Señor es el que me juzga. Y más adelante en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 12, él vuelve a traer esta misma idea de cómo es que su conciencia no era para justificación propia, sino era para como respuesta del Evangelio en su vida.
Versículo 12 de 2 de Corintios, capítulo 1. Porque nuestra satisfacción es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que vienen de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. ¿Qué es la conciencia? La conciencia, mi hermano, es la facultad que dicta en nuestras vidas un juicio moral sobre las acciones que tú y yo cometemos. Es algo que Dios puso dentro de nosotros. Es algo que Dios puso en cada ser humano, la cual está regida por la ley que Dios ha escrito en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando tú haces algo mal, tu conciencia te juzga. Cuando no haces nada malo, tu conciencia te defiende, dice la Escritura. Pablo vivía de esa manera. No hay nada que me acuse, pero no por eso soy libre de culpa. El Señor me juzga. Esta postura del apóstol Pablo podría parecerse algo arrogante ante nosotros y ante Ananías. Ve lo que pasó. El sumo sacerdote, al escuchar al apóstol Pablo, ordenó que los que estaban junto con él lo golpearan en la boca. Y no era una cachetadita de esas de cállese. ¿Cómo le habla así a su mamá? Cállese. No. Lucas está utilizando, cuando dice que le golpearan en la boca, es la misma expresión que puso cuando el pueblo de Israel golpeó a Pablo. No era cállese en la boca, es una golpiza otra vez. Le pusieron otra golpiza al apóstol Pablo. Piensa de esta manera: ¿por qué el Señor me mandó a predicar aquí? Señor, ¿dónde está el éxito ministerial? Señor, ya le compartí a toda esta bola de pecadores y ni uno se convirtió. Es más, hasta me golpearon. Y ahora está delante del Sanedrín. Y la respuesta de él comienza: yo he vivido con una limpia conciencia delante de ustedes. Yo me imagino que el apóstol Pablo ha de haber pensado: ahorita voy a dar mi argumento teológico de quién es Cristo. Les voy a enseñar a todos estos, desde Génesis hasta Segunda de Crónicas, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué digo Segunda de Crónicas? Porque en la Biblia hebrea Crónicas es el último libro, en nuestras Biblias es Malaquías. ¿Quién es Jesús? Y cuando Pablo comienza, lo primero que se encuentra es con un cachetadón. El sumo sacerdote manda a golpearlo. Ve la respuesta de Pablo. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Tú te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen. Aquí empezaron a surgir varias dudas en mi corazón y en mi mente, mi hermano. Se supone que Pablo, el apóstol Pablo, el cristiano, el lleno del Espíritu Santo, que escribió cartas donde dice: hermanos, sufran con amor, sufran con paciencia. Las aflicciones de esta vida no se comparan con lo que vamos a recibir en gloria. Aquel que escribió que cuando Cristo era bofeteado, Él respondía con gracia, que cuando lo vituperaban, Él no vituperaba, sino que encausaba o ponía su causa en aquel que era justo. Aquel hombre que escribía tan hermoso, en esta ocasión se responde airado, enojado, molesto, respondiéndole pared blanqueada al sumo sacerdote. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? Pablo muy probablemente le estaba diciendo las mismas palabras de Jesús. Ustedes, sepulcros blanqueados, por fuera se ven muy bien, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Jesús nunca respondió así.
Jesús nunca respondió con agresión. Jesús siempre respondió con misericordia. ¿Y qué es lo que podemos aprender de esto? Es algo que les decía. No pongamos al apóstol Pablo en una posición que no le corresponde. Es un hombre igual de pecador que tú y que yo. Él mismo escribió en Romanos que miserable de mí, lo que quiero hacer no lo hago porque encuentro una ley en mis miembros, que el pecado habita en mí. Pablo respondió como cualquier hombre, todo molesto, todo enojado, sin saber quién era. Levantó un juicio contra él, lo ofendió, le dijo, pared blanqueada. Vayan conmigo a Mateo, porque pared blanqueada para nuestros contextos es como que no aplica mucho. Pero esta palabra que vamos a ver si aplica. Mateo 23, versículo 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Eso sí nos cala a nosotros. Que te digan pared blanqueada, pues dices, entonces ¿qué signifique? Botellita de Jerez. No sabemos ni qué significó, pero ¿cómo te dijeron? Pues pared blanqueada. ¿Y qué significa, hijo? No sé. Pero que te digan hipócrita. Caray. Hipócrita. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, a las tumbas, que por fuera lucen hermosos, muchas flores bien pintados ahí, la cosa de aquí yace fulanito de tal, la mujer más bonita y el hombre más bueno del mundo. Pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Pregunta, ¿dónde está la paciencia, el amor, la templanza, el dominio propio del apóstol Pablo? El hombre arrancó con ira y enojado por el cachetadón que le habían dado. Pero aquí aprendemos también algo. Con los judíos, cuando lo golpearon, no dijo nada. Cuando Claudio lo quería golpear, sin razón, de causa, él dijo, soy romano. En esta ocasión, ni siquiera apenas lo están juzgando, no saben por qué, y Pablo vuelve a responder, decir, no tengo por qué sufrir de oquis. Pero él respondió de una manera algo equivocada. Versículo 4. Los que estaban ahí entonces observaron y le dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injuras? Y Pablo dijo, perdón, no sabía quién era. ¿Qué pasó ahí? ¿A Pablo le dio miedo? Se dijo, uy, no, sí. No. Hay una palabra que yo quiero resaltar. Pablo definitivamente respondió como todo hombre pecador que somos ante una ofensa que no tenía razón de ser. Él acusa al sacerdote de violar la ley. La ley decía lo siguiente, que no podías tratar injustamente a alguien que iba a ser juzgado. Pablo apeló a esa ley de que está en Moisés, en Levítico, donde él dijo, ¿por qué me golpeas sin antes ser juzgado? Pablo estaba en su derecho, Pablo estaba apelando a las leyes y Pablo estaba en lo correcto. Lo que no estuvo correcto del apóstol Pablo fue la reacción y la respuesta de cómo él dijo, pero ve lo hermoso de que el Espíritu de Dios habita en un cristiano. No sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque está escrito. Pablo trajo la palabra que habitaba en él y la misma palabra le trajo convicción de pecado.
La misma palabra vino a su corazón y a su mente. Por eso es importante el que tú atesores la palabra de Dios. El Salmo 119 dice, he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Pablo responde iracundamente, trae juicio sobre él y la palabra de Dios se le levanta. Le dice, no injuriarás o no hablarás mal de una autoridad de las que están en tu pueblo. Y ojo, mi hermano, no dice si la autoridad es buena o mala, No está diciendo, no hables mal cuando tus jefes sean excelentes personas, porque primero o segunda de Pedro nos dice, ámalos aún a los que son insoportables, como muchos de nosotros son. ¿Verdad? A ti también te soportan, no nada más te toca soportar. La palabra de Dios que moraba en la vida de Pablo vino a dictar su conducta. No sabía. De estar iracundo, Pablo se fue a una actitud de humildad y de reconocimiento. Es decir, hermanos, no sabía lo que estaba pasando. No sabía quién era usted. Discúlpeme. Pero lo que Pablo estaba resaltando no es, discúlpeme porque usted era el sumo sacerdote. Pablo está resaltando, perdóneme porque pequé contra el Señor, porque Él dice que yo no haga eso con usted. No estaba resaltando a la persona, Pablo estaba resaltando al Señor, porque Él está más preocupado por el Señor, por no ofender al Señor, que por ofender al mismo sacerdote. Versículo 6. Después de este altercado entre Ananías y Pablo, quiero que vean esto. A Pablo no le están saliendo las cosas bien. A Pablo no le están saliendo las cosas bien. Empezó un argumento, él bien tranquilo, bien a gusto, quiero presentarme. Es más, ve la manera en cómo se presenta. Hermanos. No les llama varones israelitas como en otra ocasión. O no les llama pueblo. Se está identificando con ellos de una manera cercana y dice, hermanos, ustedes son conscientes, ustedes han visto que yo he vivido en una conciencia limpia. Cuando Pablo, después de ser golpeado, versículo 6, entonces Pablo, aquí es donde entra la perspicacia, si se puede llamar, la astucia de Pablo, pero más que la astucia es la dirección del Espíritu Santo sobre la vida de Pablo. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio y les dijo, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Y se me juzga a causa de dos cosas. Yo me imagino que Claudio Lisas estaba así, por fin voy a saber este pobre hombre por qué lo quieren matar. A ver, cállense todos, habla Pablo. Se me juzga por dos cosas. Una, por una esperanza que todo el pueblo de Israel tiene. Y dos, por la resurrección de entre los muertos. Yo me imagino la siguiente escena. Pablo, después de que lo pusieron su maraquiza, se para, ya debe haber limpiado la sangre, ya debe haber dicho, ¿quién está aquí? Pues aquí están los de la derecha, aquí están los de la izquierda. Pero estos de acá, tenemos más cosas en común con los de acá. Y Pablo comienza a identificarse con un grupo. ¿Quiénes son estos dos grupos? Déjenme les digo poquito. Los saduceos. Estos hombres solo aceptaban el Pentateuco como autoridad, de Éxodo a Deuteronomio. Rechazaban toda la tradición oral, salmos y profetas, nada de ellos creían ellos. No creían en la resurrección de los muertos. Ellos afirmaban que el alma muere juntamente con el cuerpo. No creen que hay ángeles, no creen en los demonios. Y la negación a la resurrección era porque en los primeros 5 libros Moisés no habla de manera clara acerca de que los muertos resucitan. Versus el otro grupo que todo lo que esta gente no creía
ellos sí lo creían. Yo lo que no entiendo es cómo en aquel entonces sí podían hacer una onda así media ecuménica, porque teológicamente son cosas totalmente contrarias. O sea, no creen en angeliología, ellos creen en angeliología. No creen en resurrección de muertos, nosotros sí creemos en la resurrección de los muertos. No creemos en toda la Biblia, solamente en el Pentateuco. Nosotros abrazamos todos los libros de la Escritura. Algo extraño, pero se juntaron estos hombres con una sola causa. Hay que destruir a Jesús. No era Pablo. Porque el mismo Jesús le dijo, no es a ti a quien persigues, es a mí a quien quieren destruir. Pablo se va hacia ellos, a los que son totalmente opuestos hacia los saduceos, hacia los fariseos, y les dicen, yo soy de ustedes. Pablo está mostrando una astucia aquí bajo la dirección del Espíritu Santo. Se está identificando con estos grupos y expone una verdad que ambos tenían. Vayan conmigo a Hechos capítulo 13. ¿Cuál es esta esperanza de la que Pablo habla en el versículo 6? Es una esperanza, mi hermano, que todos los cristianos tenemos y que los fariseos también. Hechos capítulo 13, versículo 26. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre nosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pablo le está hablando otra vez a judíos. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, cumplieron las escrituras condenándole, hablando de Jesús. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Hasta ahí todos entendemos la muerte de Jesús. Versículo 30. Pero Dios le levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva. Aquí está la promesa. De que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos, para nunca volver a ver corrupción, Dios ha hablado de esta manera, os daré las santas y fieles misericordias promesas a David. Por tanto, dice en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque David, después de haber servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Verso 37. Pero aquel a quien Dios resucitó de entre y que no vio corrupción, por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado esta esperanza. Hay perdón de pecados. Y de que todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Los fariseos creían esto. Pablo creía esto. ¿Cuál es la diferencia entre Pablo y los fariseos? Que Pablo vio el cumplimiento de todas estas profecías en Jesús. Los fariseos seguían esperando al Mesías. Pero ellos creían estas cosas. Ellos creían en una esperanza de la vida eterna. Ellos creían que cuando llegara el gran Mesías iba a perdonar pecados y que iban a ser liberados de la esclavitud y que ahora se podían presentar justos delante del Dios Altísimo. Pablo les dice, eso está en Jesús. Pero estos hombres decían, bueno, Jesús ya nosotros lo matamos. Estamos esperando al Mesías. Y la segunda cosa que ellos ambos creían era acerca de la resurrección de entre los muertos. Y la resurrección de Jesús, mi hermano, es la verdad central de todo el cristianismo. Porque si Cristo no resucitó, según Pablo en 1 Corintios capítulo 15, nuestra fe es vana. Seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo resucitó de entre los muertos. Pablo entonces apela a estas dos verdades y lo que hace entonces es meter en conflicto
aquellos dos grupos de personas que los querían matar, y podemos ver cómo Pablo como que ganó la batalla. Regresen conmigo a Hechos. Estamos en Hechos, pero el pasaje que estamos viendo. Cuando dijo eso, versículo 7, cuando dijo eso, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Por qué se dividió la asamblea? Por las posturas doctrinales y teológicas de cada uno de ellos. Unos creen en una cosa, otros no creen en otra cosa. Ponte ahora a pensar en esto. Pablo viendo a los fariseos, teniendo un acercamiento con ellos, diciéndoles que yo soy como ustedes, creo en lo mismo, o sea, somos compotas ustedes y yo. Ver cómo se divide la asamblea, ponte a pensar, Pablo ha dicho, ya les gané. Ya no me van a hacer nada, estos hombres me aman, creemos lo mismo. Esperamos, bueno, ellos esperan al Mesías, yo les quiero compartir quién es este Mesías. Pero las cosas no le salieron como Pablo quería. Versículo 9. Se produjo entonces un gran alboroto, y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos discutían acaloradamente, diciendo, no encontramos nada malo en este hombre. Mira, yo me imagino al apóstol Pablo así de, vaya, hasta que algo me sale bien. Lo que tenía yo planeado, lo que yo tenía pronosticado, las ventas que yo pensaba que iba a vender, la manera en cómo respondieron mis empleados, la manera en cómo respondieron mis hijos, la manera en cómo me trató mi esposa, la manera en cómo vi esta situación en la vida, por lo menos vislumbra que me va a salir como yo quiero. Y vivimos gozosos y alegres con el Señor, ¿verdad? Y le damos muchas gracias. Hasta ahí Pablo estaba contento. Pero las cosas no iban a salir como Pablo quería. Pablo pensó que había conquistado a la mitad del concilio a su favor, pero hasta ahorita esa gente ni una se había convertido al Evangelio, solamente habían abrazado ciertas doctrinas. Y ve lo que pasa, versículo 10. Al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. Pregunta, ¿qué cosas bien le han salido a Pablo? Nada. La promesa de ir a predicar a Jerusalén, ahí estaba en Jerusalén. Dios ya le prediqué al concilio, nadie se convirtió. Dios ya le prediqué a un romano, no se convirtió. Ya le prediqué a los judíos, no se convirtieron. No hay un converso. Señor, todo me sale mal. Les hablo bonito, me golpean. Les hablo feo, me golpean. Me uno con ellos, se arma un alboroto, me quieren matar. Muy probablemente que Pablo haya caído en desánimo. Pablo se haya deprimido. Pablo se haya desalentado de seguir haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Cuando las cosas te salen mal, cuando las cosas no salen como tú esperas, ante el desánimo de ver que no tienes fruto en lo que haces, la tendencia es desanimarnos. Pero Dios, conociendo el corazón de Pablo y conociendo nuestro corazón, dice versículo 11, a la noche siguiente, Pablo se quedó ese día, lo metieron en la cárcel, pasó todo el día. Yo me lo imagino sentado, haciéndose estas reflexiones. ¿Qué caso tiene seguir? Gente necia, gente terca, no quieren obedecer, Señor, no te quieren escuchar. Ahí les estoy compartiendo el Evangelio, nadie responde al Evangelio. Señor, ya, mejor me regreso a Éfeso. A la noche siguiente le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo.
Esta es la tercera vez que Lucas narra que Dios se le aparece a Pablo. La primera vez fue en Corinto. Pablo tuvo mucho miedo de lo que le podía pasar en Corinto. Y Dios se le apareció y le dijo, no temas, yo estoy contigo y tengo mucho pueblo aquí. En esta ocasión, Pablo no tiene miedo. En esta ocasión, Pablo está desanimado, decepcionado, posiblemente deprimido porque todo lo que él planeó, nada le ha salido. Y el Señor le dice, ten ánimo. En la vida cristiana, mi hermana, muchas veces pasamos por desánimos, por miedos, por crisis de fe. No siempre las cosas salen como queremos. No siempre las personas van a responder como nosotros queremos. No siempre vamos a ver los frutos del trabajo que estamos haciendo. Y todo eso hace que nos desanimemos, que abandonemos las cosas del Señor, que no querramos avanzar más. Queremos tirar la toalla. Y es muy fácil que con un desánimo tú y yo tendamos a apartarnos del Evangelio porque Dios no está respondiendo de la manera que yo quiero. Porque Dios no está haciendo las cosas como yo quiero, ni está bendiciendo las cosas que yo hago. Pastor, y eso que oro para que Dios las bendiga. Pero parece que Dios no me escucha. No está haciendo lo que yo quiero hacer. En medio de eso, Dios le habla a Pablo y le dice, ten ánimo, ten confianza, ten fe. Dice la versión NTV, sé valiente. ¿Por qué el Señor actuó de esa manera? Mira, Pablo estaba solo. La iglesia no estaba ahí con él. No había nadie de la iglesia que le diera un ánimo al apóstol Pablo. Pero era necesario que Pablo escuchara estas palabras de Dios, porque a partir de ahí las cosas van de mal en peor. Los judíos lo quieren matar, lo vamos a ver la siguiente semana. 40 hombres hacen un voto, no vamos a hacer nada hasta que no veamos a ese hombre muerto. Él apela a Félix, a Claudio lo manda con Félix, Félix lo manda con Festo, Festo lo deja 2 años encerrado sin causa justa en la cárcel. Después de ahí lo sacan, lo mandan a Roma, en el viaje ya se iba a morir, 3, 4, 6 meses naufragando hasta que llegó a Roma y en Roma lo vuelven a encarcelar. Las cosas no le iban a ir bien a Pablo. Era necesario que él escuchara esto. Pablo, cuando las cosas no te vayan a salir como tú quieres, ten ánimo. La pregunta es, ¿en quién? Hace un momento cantábamos, Señor, tú eres mi redentor y roca. Son canciones, mi hermano, tan preciosas, pero que a veces no sabemos cómo vivirlas en la práctica. Mi canción en medio del dolor, mi refugio en medio de la tempestad, mi gozo en medio de la tristeza. Y se oyen bonitas las canciones, doctrinalmente, teológicamente, son bíblicas. Y cantamos este tipo de canciones para que le digas a tu alma, alma mía, ¿por qué te abates? Alma mía, ¿por qué te desesperas? Espera en Dios que hemos de alabarle. Muchas veces vivimos situaciones como el salmista que dicen, Señor, apenas me estoy levantando y vienen tus cascadas sobre mí. Todavía no termina una ola cuando ya me está cayendo otra ola. Señor, mis lágrimas han sido mi alimento todo el día. No he podido dormir, Señor. Y el salmista diciéndole a su alma, alma mía, ¿por qué te abates? Espera en Dios. ¿Sabes cuál es el problema de la decepción, el desánimo y la depresión? Dice Martin Lloyd Jones, nos escuchamos mucho a nosotros mismos. Pasamos tanto tiempo escuchándonos a nosotros mismos, más que escuchar lo que Dios dice.
Si tú ves el Salmo 42 y el Salmo 43, David dice, el salmista, no es David, el salmista dice en 2 ocasiones, me acuerdo, Señor, de cuando estaba en medio de tu iglesia, alabándote, Señor. Yo quiero recordar eso. Recuerdo, Señor, lo que tú hiciste conmigo en el Jordán, Señor. El salmista, en medio de su depresión, y no estoy diciendo que la depresión y el desánimo sea pecado, pero sí nos muestra una falta de fe, una falta de confianza. Sí nos muestra que estamos escuchándonos más a nosotros mismos que lo que estamos escuchando a Dios. Y te puedo dar varios salmos, Salmo 46, 1 y 2, Isaías 41, 10, Mateo 28, 20. En todos ellos el Señor habla y nos dice, he aquí, yo estoy contigo todos los días. No te dejaré, no te desampararé, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿A quién temeré? ¿A quién tengo yo en los cielos, Señor, si no es a ti? Todas estas canciones y versos, mi hermano, surgen tan hermosos. Verso 46, que fue el que leyó Pedro, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, a consecuencia de que tenemos un Dios, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y los montes se deslicen al fondo de los mares. Las cosas nunca van a salir muchas veces como tú quieres. Ten ánimo. Confía en el Señor. Deja que Él trabaje en ti. El consuelo y el aliento del Señor siempre están presentes en la vida de sus hijos. El Señor nunca nos va a dejar. Nunca nos va a dejar solos en la dificultad. Porque el Señor sabe traer aliento en cada momento de la vida de sus hijos cuando estos confrontan pruebas. Pero tienes que aprender a confiar en el Señor. Ten ánimo. Hay dos cosas que aprendemos en las situaciones difíciles. Aprendemos más, pero solamente quiero enseñarte dos. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, perdón. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Lo que el Señor quiere que tú y yo aprendamos en medio de las situaciones difíciles de la vida es que Él es el Dios de misericordia y el Dios de toda consolación. Todo tiene una base en Él, en su carácter, en su amor, en su fidelidad, en lo que Él es por ser Dios. Él es el Dios de misericordias y el Dios de toda consolación. Versículo 4, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. Por eso fue esta conclusión, esta fue mi primer conclusión. El consuelo y el aliento del Señor siempre están presentes en la vida de sus hijos. Ten ánimo. El Señor no te ha dejado, ni te dejará. Ten ánimo. Confía en Él. Porque Él es el Padre y el Dios de toda consolación. La segunda cosa que aprendemos en medio de nuestras dificultades está en el versículo 4, en la segunda parte. Dios nos consuela a nosotros en nuestras tribulaciones para que entonces nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Las aflicciones que estás pasando, Dios las está permitiendo en su providencia, en su orquestación de tu vida, para que tú aprendas a confiar en Él,
a descansar en Él, a aferrarte a Él, a disfrutar de su misericordia y de su compasión y de su consuelo, para que cuando tú termines de pasar esa prueba, tú puedas ir con alguien más y con el mismo consuelo con que fuiste consolado por Dios, tú consueles a alguien más. Y de esos hay ejemplos en la Escritura. Timoteo consoló al apóstol Pablo cuando estaba solo. Lo consolaron cuando estaba en soledad. Lo consolaron cuando estaba deprimido. Somos consolados para consolar. ¿Pero qué tengo que hacer? Ten ánimo. Confía en el Señor. Él no te ha dejado. El mayor consuelo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, ¿sabes cuál es? El perdón de nuestros pecados. Estábamos tan angustiados, tan deprimidos por nuestra condición de pecado. El Señor dijo en Mateo 9:2, ten ánimo, tus pecados son perdonados. Ten ánimo. La situación más difícil, mi hermano, que tú y yo vivimos, ha sido cubierta. Puedes vivir feliz y tranquilo, sabiendo que si te mueres hoy, te vas a ir con el Señor. Todo lo demás está produciendo en ti una leve y momentánea tribulación, está produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de su gloria sobre nuestras vidas. Con esto termino. ¿Qué hago en medio de la situación difícil? Aparte de tener ánimo, Cristian. Confía en el Señor. 4 cosas. 1, haz lo mismo que Pablo. Llénate de la palabra. ¿Otra vez? Sí, es que no lo has hecho. No lo has hecho. El día que lo hagas, te voy a decir, bien, pero síguete llenando con la palabra. Porque Pablo le dijo a Timoteo, cuando vengas tráete los libros y los pergaminos. Pablo se seguía llenando de la palabra. Porque está escrito, dijo Pablo. Porque está escrito que no injurie contra ti. Señor, perdóname. Acabo de ofender a mi hermano, discúlpame, Señor. Llénate de la palabra. 2, no te alejes de la iglesia. No te alejes, mi hermano. No te alejes del cuidado de la iglesia. Y dije de la iglesia, no de mí. De la iglesia. De la iglesia. No te alejes. 3, sé humilde. Pide ayuda. Ni eres Superman, ni Batichica, ni los 4 fantásticos. Y menos Wolverine, aunque ya se murió. Es que antes era inmortal, ¿se acuerdan? Y maté el chiste en una predicación. Y nadie le había visto la película. Sé humilde, pide ayuda. Hermanos, estoy pasando por una situación difícil. ¿Puedes orar por mí? Hermano, estoy pasando por un momento de desánimo. Necesito que alguien sepa. Porque la tendencia es no vas a venir a la iglesia. No te van a dar ganas de venir a la iglesia. Te vas a ir a encerrar en tu casa a pensar que yo puedo solo. Ya me integro a la iglesia cuando ya esté bien. Déjame decirte, no te vas a integrar. No te vas a integrar. Te vas a ir. Y 4, Santiago capítulo 1. Yo necesito un soporte bíblico, ¿no? Para todo esto. Santiago capítulo 1, versículo de 2 al 5. Tened por sumo gozo, hermanos míos, amados, bellos, preciosos y chulos, el que os halléis en diversas pruebas. Amén.
Gracias, Dios, por las pruebas que vienen a nuestras vidas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 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 Y la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos, que no te falte nada. Pero, si alguno de vosotros, en medio de la diversa prueba, no tiene la mínima idea de lo que tiene que hacer y se ve falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pide sabiduría para tu vida en medio de la dificultad. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Yo necesito que me dirijas, que tu palabra traiga dirección a mi vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Señor, voy caminando por un valle de sombra y de muerte, Señor, y yo no quiero temer mal alguno, porque, oh Dios, tú estás conmigo, y tu vara y tu cayado, Señor, me infunden aliento. Señor, dame sabiduría, ¿qué hago? Y el Señor te va a decir varias cosas. Llénate de mi palabra, no te alejes de la iglesia, sé humilde, pide ayuda. Señor, pero yo quiero que tú bajes como bajaste con el apóstol Pablo y tú me lo digas. Y te habla un hermano, hermano, ¿cómo estás? Bien. ¿Segura? Sí. Ándale, pues que le vaya bien. Cuelgas. Señor, ¿por qué no escuchas mis oraciones? Dame una palabra de ánimo, Señor. Y te habla tu hermano, hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano. ¿No te he visto en la iglesia? Ah, sí. No, pero ya el domingo allá nos vemos. Dios, ves mi alma afligida y no haces nada. ¿Me explico? Ante las dificultades de la vida, ten ánimo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, danos sabiduría. Danos sabiduría, Señor, para enfrentar las situaciones difíciles de nuestra vida. Señor, tú eres nuestra roca en medio de la tribulación, nuestro gozo en medio de la tristeza, nuestra esperanza en medio del dolor. Tú eres nuestra roca. Señor, te pedimos, primeramente te damos gracias por las aflicciones. Gracias porque no siempre las cosas nos salen como nosotros queremos. Danos sabiduría, Señor. Padre, no queremos hacer frente a las situaciones de la vida en una sabiduría carnal. Queremos hacerlo en una sabiduría, Señor, que venga de lo alto. Que tu palabra nos instruye. Que tu palabra nos dirija. Que tu Espíritu Santo nos capacite. Señor, aquellos de mis hermanos que están pasando por momentos de desánimo, de desaliento, Señor, de depresión. Oh Señor, ven tú, Señor, con tu Espíritu precioso. Señor, y toma sus corazones. Tráeles consuelo, Señor. Tú que eres el Dios de toda consolación, ven, Señor, y consuela sus corazones. Y usa a tu iglesia, Señor, para extender ese consuelo y esa misericordia. Que tu palabra, Señor, sembrada en nuestros corazones, nos anime, nos alegre, nos conforte, fortalezca nuestra fe y nuestro amor por ti. Ten ánimo. Yo estoy contigo, dice el Señor. Ten ánimo.
No te dejaré y no te desampararé. Te sostendré con mi diestra. Ten ánimo, porque he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ten ánimo, confía en mí, abandónate a mis brazos de amor. Clama por sabiduría, que yo la daré a aquel que la pida con fe. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Dios, por amarnos, por cuidarnos. Gracias te damos, Señor, porque no estamos solos, porque tu Espíritu Santo habita en nosotros, porque nos has dado una hermosa iglesia, Señor, en la cual nos podemos apoyar, en la cual podemos ser consolados por ellos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.